Muy bien, señores, 7:20 de la mañana tenemos aquí en nuestros estudios al destacado abogado penalista Fernando Ugaz, justamente del estudio del mismo nombre, para que nos comente y nos explique acerca de la reapertura de este caso y si existen, por supuesto, las evidencias o pruebas necesarias para tal decisión. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por su visita. Un gusto saludarte y a todos los teleoyentes. Bueno, ¿qué opina sobre esta decisión del Ministerio Público? ¿Se justifica con la aparición de nuevos testigos? Bueno, a mí me parece en principio sano que un sistema judicial, un sistema penal, al evidenciar nuevos testimonios en relación a graves delitos, y más aún siendo el investigado uno de tal investidura, ¿correcto?, queden las cosas ordenadas, queden las cosas debidamente verificadas, ¿no? Y hay testigos que describen que han sido comprados, su testimonio, etcétera. Me parece que es sano que la Fiscalía comience a indagar, comience a recopilar tanto el tema de los audios como esto el tema de los nuevos testigos, ¿no? Lo importante es que le haya dado la protección debida a estos testigos para que en efecto no vuelvan a ser, digamos, distorsionadas sus versiones, ¿no? Claro, porque esto lo podemos contrastar con lo que manifestaron los abogados de Ollantumala, en el sentido de que ya se había hecho una investigación antes, pero se archivó porque justamente el testigo principal en ese entonces se desdijo, ¿no? Decidió retirar la denuncia. ¿Se invoca aquí o se puede invocar el tema de la cosa juzgada? Bueno, el tema de la cosa juzgada definitivamente que es invocable en este caso. El tema de la cosa juzgada es una garantía constitucional que se le da a todo ciudadano que luego de haberse llevado un debido proceso, primera y segunda instancia y hasta Tribunal Constitucional, ¿correcto?, debe ser inamovible erga omnes, o sea, para todos los hombres, nadie lo puede mover. Ya. Pero sin embargo, los matices que existen en este caso, en efecto, es la pregunta si una cosa juzgada, ¿no?, es incólume a pesar de su fraudulencia, a pesar de que existen determinados elementos que nos puedan llevar a decir de que esta cosa juzgada ha sido obtenida a partir de testigos falsos, etc. El tema de la cosa juzgada me parece que sigue en pie. Es bueno que la Fiscalía haya hecho la apertura de investigaciones, pero para que de alguna u otra manera nosotros podamos decir que la cosa juzgada, digamos, puede entrar en crisis, en este caso es a partir de un testimonio falso. Ojo, testimonio falso condenado, porque el delito de falso testimonio es un delito. Y entonces, al haberse investigado esta situación, los principales investigados y sancionados van a ser, por ejemplo, como principal autor, la persona que ha cambiado su versión de manera dolosa a propósito de una coima, ¿no? Ese, perdón, un falso testimonio bajo juramento. Claro. ¿Es perjurio? Por supuesto. Ya. De tal manera que me parece que ahí, durante este proceso de investigación, a estos testigos que vendrían a ser falsos, van a ver todos sus peculiaridades, porque la persona quizás al no querer ser condenado por haber dado un testimonio falso, quizás nuevamente pueda cambiar de versión. Entonces, esas son las peculiaridades naturales del propio caso. Claro, pero según la explicación que dio el doctor Pedraza, Wilfredo Pedraza, abogado de la familia Humala, señalaba que en este caso se tenía que aplicar solamente cuando había condena, no archivo de investigación. ¿Qué opinas sobre este argumento? ¿Es válido? Bueno, es válido, ¿no? Es válido porque el tema del falso testimonio, para que pueda generar un cierto nivel de cuestionamiento para hablar sobre un proceso que ha sido comprado, una resolución comprada a partir de testimonios falsos, lo mínimo que debe existir son condenas. Pero en este caso no ha habido. Y en este caso no han habido. Entonces, ¿se podría invocar? No, porque recién se están abriendo las investigaciones. Pero estamos hablando de una investigación que hubo antes y en donde efectivamente, como usted dice, el testigo se desdijo. Entonces, recurren a ese argumento de que se trató de un archivo de investigación para señalar que ya no se podía abrir otra bajo ese precepto, ¿no? Correcto, pero ese anterior, ahora, si estamos hablando en relación a esta investigación del testigo falso que ha sido cerrado, existen las causales por las cuales se reabran esa investigación. Y las causales por las que se reabran es si existen nuevos elementos de prueba, correcto, que verifiquen que este archivo inicial fue un archivo a partir de un insuficiente material probatorio o una negligente investigación, correcto, durante la etapa preliminar policial fiscal, de tal manera que es posible que se reabra ese archivo
sobre el tema del testimonio falso, ¿no? No sé si usted de seguro ha tenido oportunidad de analizar este caso. ¿Hubo deficiente investigación? Bueno, en verdad, cuando se inician las investigaciones a altos dignatarios, cuando están en pleno gobierno, ¿no? Muchas veces nuestro sistema democrático, nuestro país, se enfrenta con instituciones bastante débiles, que tienen cierto temor al poder, y esto pues no escapa a la institución fiscal y la institución judicial, de tal manera que existiendo además un contexto de inmunidad por parte de los altos dignatarios, correcto, muchas veces el sistema fiscal y judicial puede bajar los niveles de intensidad, ¿no? O de investigación, y muchas veces investigaciones en gobernantes en pleno ejercicio de su poder se ven pues mermadas, ¿no? Y es que luego de su gobierno recién que cobran potencia a propósito de nuevos poderes que ingresan a esta dinámica del gobierno, y entonces es posible que haya existido deficiencias con respecto a la investigación, ¿no? Claro, porque aquí lo que llama la atención, por ejemplo, es que ciertos audios, ¿no?, se hayan guardado por tanto tiempo, no se hayan derivado pues a un fiscal, digamos, especializado en tal delito, ¿cierto? Entonces, ¿cree usted que hubo aquí algún intento, a la luz de los hechos, de proteger al expresidente Humala? Definitivamente. Esto no resiste ningún análisis. En menos casos, cuando se escucha audio de intervenciones, etcétera, a funcionarios, correcto, de menor rango, se les ha procesado, investigado, etcétera. Prisión preventiva. Totalmente. De tal manera que estas, cómo se miden pues a determinados líderes políticos, esto influye también. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una investigación de las relaciones que tiene este señor Artemio con el Partido Nacionalista, y de pronto surge elementos de prueba, audios que evidencian dentro de un proceso regular, dentro de una interceptación regular, legal, telefónica, autorizada por un órgano judicial, lo mínimo que ha debido hacer el juez. El fiscal. Y el fiscal, ajá, es en poner esto en conocimiento a la autoridad pertinente, correcto, para que se inicien las investigaciones. De tal manera que hay que ser duro con respecto a las autoridades que, habiendo tenido esta información, no han procedido como corresponde. Ahora, estos funcionarios son fiscales, son jueces. No es cualquier ciudadano que puede conocer un hecho o no y puede verificar sus niveles de poner en conocimiento. No. Acá hay fiscales y jueces que han conocido algunos elementos indiciarios de delito y no han investigado. Esto es grave. Doctor, en el caso de, para orientación de nuestros amigos televidentes, en el caso de una persona que mienta sobre un testimonio X, en el caso del testigo, Sí. ¿cuál es la pena que se aplicaría si es que es justamente encontrado responsable? Sí, la pena que se le sanciona conforme al artículo 409 del Código Penal son de 2 a 4 años. ¿Ya? Esta pena, a esta altura, o sea, los hechos han acaecido en el año 92, ¿cierto? Y los hechos acaecidos en ese año y las declaraciones que se han brindado han sido declaraciones en pleno juicio en el año 2011. Ya. O sea, si esta persona en el juicio habría declarado falsamente en el 2011 y su pena es de máximo 4 años y prescribe esto en el peor escenario los 6 años, este delito de falso testimonio habría prescrito. Ya. Lo cierto y lo concreto, que este caso, que si se está reabriendo un caso de falso testimonio, habría prescrito. ¿Cuál Ya no sería, se le me podría parece? procesar por ese delito. No, definitivamente que no. ¿Cuáles serían, digamos, la materia dura que haga una estrategia fiscal que permita potenciar una nueva investigación? Sería a partir de nuevos elementos indiciarios, de más testigos, de nuevos hechos, de cosas no relatadas en la anterior versión, de tal manera que ofrezcan elementos además indiciarios mayores, fotos, videos, grabaciones, etcétera, que generen algunos otros escenarios,
de tal manera que permitan que no solamente se sustente en un testimonio, sino en muchos otros elementos que ganan virtualidad para no solamente erigir sobre falso testimonio, sino sobre otros delitos. Y en el caso de la persona que corrompe, en este caso que paga a un testigo para que cambie su versión. Correcto. ¿Cuál sería la pena en ese Bueno, esta ese persona, por lo menos en este caso, también se convierte en un cómplice de falso testimonio. Ya. Y puede recibir la misma pena que el autor. ¿Correcto? Ya. La misma pena que el autor. Acá se puede verificar también que puede existir algún tipo de fraude procesal, por ejemplo. Esto es llevar error al órgano jurisdiccional, si queremos ser más exigentes con el tema, cosa que lo dudo. Esto tendría más complicaciones probatorias, ¿no? Esto es, no solamente he querido yo hacer estas cosas con los testigos, sino además con esta mentira, llevar error al órgano jurisdiccional y por ahí también complementarlo con algunas otras insinuaciones con el órgano jurisdiccional. Pero no se haría el caso del anterior que le habíamos manifestado al testigo, que cambia la versión. ¿No prescribe todavía el delito? No, ¿En el caso el de de quien él paga? El de él Sí. ya también ya prescribió, sí se le imputa como cómplice del delito de falso testimonio. O sea, él ha ayudado, él ha sostenido el falso testimonio de esta persona. Entonces el sistema penal dice, tú eres un cómplice primario y lo que a ti te puede corresponder es la misma pena que el autor. Desde esa perspectiva también habría prescrito. Una última pregunta, doctor. No hablemos específicamente del caso de Ollanta Humala, pero si se comprueba la responsabilidad de una persona en este tipo de delitos contra los derechos humanos, ¿qué pena merecería? Ya, mire, esos son las penas van hasta más o menos 35 años. Tema de desaparición forzada, artículo 320, hasta 35 años. Tema de tortura con muerte, artículo 321, hasta 35 años. Tema de secuestro, artículo 152 del Código Penal, hasta 35 años. Pero simplemente me quiero quedar con un tema de fondo. Ya. La pregunta es, ¿qué pasa si se demuestra el falso testimonio? ¿Qué pasa si tenemos mayor recopilación de pruebas con respecto al delito de lesa humanidad? La pregunta es, ¿tenemos la cosa juzgada? ¿Qué hacemos con todo esto? A mí me parece que se tiene que debatir previamente un tema sustancial. El Tratado de Roma ingresó en el país en el año 2002 y estos hechos son del año 92. El Tratado de Roma es el que describe los delitos de lesa humanidad, los de intensa crueldad, y son los que describen que no existe límites para la búsqueda de la verdad en este tipo de delitos. La pregunta es, ¿tengo yo un pacta sunt servanda? ¿Tengo yo un jus cogens? O sea, esto es una persecución a todo nivel en relación a delitos de lesa humanidad, pero por otro lado tengo el principio de legalidad donde me dice, en el año 91 no existían todavía este tratado y no existían estos temas. Entonces se va a decir, yo quiero que se respete el principio de legalidad y no es posible que ahora, correcto, se me trate de implementar todos estos temas cuando el Tratado de Roma recién entró en vigencia en el año 2002. Me parece que ahí va a existir una grave dificultad y van a ellos también tratar de legitimar que estas cosas no avancen desde esta perspectiva, ¿no? Muy bien, doctor. Le agradezco mucho por su visita, ha sido usted muy amable y por supuesto clara la explicación que nos ha dado en torno a esta situación, en torno al expresidente Ollanta Humala. El doctor Fernando Ugaz, destacado abogado penalista. 7:34, vamos con los titulares y regresamos.